Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de noviembre de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica dominical, porque el resto de la semana tenemos contrarréplica, pero la de los domingos está dedicada a temas de fondo. La contrarréplica pues es algo así como el espacio dominical parecido a la misa, pero en el que no solo se hacen peticiones, que también, por supuesto, sino que se hacen reflexiones y se plantean preguntas y se ponen sobre la mesa cuestiones muy interesantes. La de los domingos está muy bien porque son cuestiones interesantes de ayer, de hoy y del mañana. Es decir, que lo mismo sirven para poder debatir hoy o poder debatirlas dentro de un año, 2, 3 e incluso 5 años. Son temas muy de fondo que a mí me gustan mucho. Bien, si queréis participar, y voy rapidísimo con esto, no tenéis más que enviar vuestra nota de voz. Esto sirve tanto para los domingos como para cualquier día entre semana. Vuestra nota de voz al siguiente número de WhatsApp. Apuntadlo bien o metedlo en la agenda directamente. Es el 690 827909. Más 34 delante, en el caso de que, cuando lo metáis en la agenda del teléfono, en el caso de que estéis fuera de España, para que me llegue bien. Y respecto a la duración, tratándose de la contrarréplica, el contraplano y la contraportada tienen duraciones distintas, pues lo suyo, lo ideal, el mensaje áulico, podríamos llamar, serían, no sé, 1, 2, 3 minutos quizá, lo suficiente para exponer un asunto. Si es una reflexión, llevar algo más de tiempo. Si es una simple pregunta, pues con 30 o 40 segundos bastan y sobran. Bien, si os interesa, no tenéis más que enviarlo. Esto se guarda, yo lo guardo, siempre lo clasifico en sus respectivas carpetas. Si es un tema más de fondo, pues me lo traeré al domingo. Si es del día, procuraré, pondré todo lo mejor por mi parte, siempre y cuando pues me quepa, porque la contracrónica tiene la duración que tiene y hay días que me llegan tantos mensajes que luego intento repartir por la semana, pero que hay días que es imposible. Vamos, que me haría falta un programa de 3 horas para poderlos meter todos. Bien, pues dicho esto, y ya terminó la introducción, pasamos directos a la contrarréplica. Empezamos con Néstor, que es de Argentina, y que pregunta por un tema del que se ha hablado muchísimo en la contrarréplica, es el de las importaciones, sobre si es bueno importar, si es conveniente, si no podría llegar a ser contraproducente porque arruinaría la industria nacional. En fin, este es uno de los grandes temas de la contrarréplica, así que vamos a escuchar a Néstor. La pregunta que tengo, que no me queda muy claro realmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si tú abres la importación a productos que llegan, por ejemplo, de China, que puede ser, por supuesto, de alta calidad, hay que tomar en cuenta que países como China o la India o Bangladesh, pues pagan a sus obreros un salario irrisorio y a veces a un trabajo casi esclavista, y eso hace que, por supuesto, el producto sea más barato, pero en última instancia lo que estás haciendo es subvencionar a un tipo de régimen que no es el mejor que queremos. Y por otra parte, si haces esto de otra manera también, ante la necesidad de algún momento que se cierre ese mercado por diferentes motivos y no tienes una industria nacional buena, pues no tienes ese producto y tendrás que compensar a comprarlo mucho más caro en otros mercados. Y por otro lado, también si un país, digamos, monoproductor, porque es lo que tiene, sea petróleo, sea caña de azúcar o lo que sea, pues entonces no eh, ayuda a la industria local, porque no hay otra cosa más que ese producto, entonces se ven obligados a estar dependientes en forma total de los mercados extranjeros. O sea, por otra parte, no tenemos que dar subsidios para producir industria local porque de alguna manera es un subsidio incorrecto. Entonces, ¿cuál sería tu punto de vista para este problema? O sea, entre traer mercaderías que son tal vez más baratas, pero ayudando o por lo menos a mercados esclavistas de alguna manera, o ayudar al mercado local. Bueno, espero que hayas entendido más o menos lo que quería plantear. Agradezco muchísimo. Gracias. Y bueno, muy parabienes por todas tus crónicas. Las sigo desde que te descubrí
a diario. Muchísimas gracias. Mi punto de vista, Néstor, ya que me lo pides, es que no importan los estados, es decir, los que practican la importación, los que compran fuera del país, no son los estados, por regla general. El estado como tal, pues sí importa algunas cosillas, pero cuando miramos las importaciones de un país cualquiera, toma la Argentina, por ejemplo, pues el Estado importado son una cantidad muy pequeña de bienes o de servicios en el extranjero, el resto lo han importado las empresas que venden esos productos a los clientes, es decir, en una palabra, que importamos nosotros. Esto es clave remarcarlo porque a menudo cuando se dice España o Argentina, o México, o Colombia, o cualquier otro país, que cuando se dice que estos países importan tal o cual cantidad de este producto, será España ha importado tanta cantidad de teléfonos a lo largo del año pasado, o ha importado tanta cantidad de maíz el año pasado. Bien, muchos imaginan, no lo sé, un funcionario haciendo el pedido y pagándolo, ¿no? Y no funciona así, al menos en los países en los que impera el cierto libre comercio. En Corea del Norte, obviamente no, porque allí todo lo que se compre fuera lo hace el Estado, evidentemente. Es muy poco, pero sí, claro, en Corea del Norte no hay libertad económica, ni hay propiedad privada, ni posibilidad de emprendimiento individual alguno. No hay empresas, empresas privadas, quiero decir, que necesiten insumos y que se dirijan, entre otros sitios, al extranjero a proporcionárselos. Esas cosas normales que suceden en el resto del mundo en Corea del Norte no existen. Bien, partiendo de ahí, de ese elemento tan importante como es que importamos nosotros, importan los agentes económicos, cuando tú necesitas algo, no sé, pongamos por caso que eres un agricultor y que necesitas un tractor o una cosechadora. Bueno, que como es mi caso, pues que tengo un programa de radio por internet y vivo de él y preciso de una serie de equipos especializados, como por ejemplo el micrófono, una mesa de mezclas o unos buenos auriculares, que son 3 elementos fundamentales para hacer este programa. No se puede hacer sin ninguna de las 3 cosas. El micrófono porque necesitáis escucharme, y tiene que ser bueno además. Los auriculares para que yo oiga el retorno y lo escuche bien, y necesito la mesa de mezclas para poder hacer la mezcla propiamente y amplificar la señal, etcétera. Bien, sin eso no hay contracrónica posible ni ningún otro programa de radio. Bien, tanto el agricultor, ese que necesita su tractor nuevo o su cosechadora, como yo, lo que hacemos para nuestro trabajo es buscar en el mercado. Buscamos en el mercado qué nos ofrecen al respecto y no miramos nunca el lugar de fabricación. Bueno, quizá alguno lo haga, pero el empresario medio no lo hace, sino si ese producto que nos hace falta cumple con nuestras expectativas y nos compensa el precio, nada más. Es decir, si podremos, en una palabra, si cubre las necesidades que buscamos, eso es lo primero, y lo segundo, si podremos amortizarlo rápidamente. Si yo encuentro un micrófono que cuesta 1.000.000 de euros, pues no podré adquirirlos, pero no sé, si encontrase uno que costase 4.000 euros, me costaría, pero lo compensaría. Realmente, ¿cuántos programas tendría que hacer para poder pagar, para que el micrófono se pagase a sí mismo? Y igual piensa un agricultor o cualquiera, ¿no? Un empresario que compra una máquina, ¿esto cuánto tiempo voy a tardar se va a pagar la máquina a sí misma? Así que cuando buscamos los que tienen una empresa, por pequeña que sea, pues lo que buscas no es dónde esté hecho, buscas que el bien en cuestión te resuelva el problema que tienes y que lo haga a un precio razonable. Bien, ese es el trabajo de cualquier empresa. No hay más, no mirar dónde está hecho y por quién está hecho. El micrófono que tengo delante, por ejemplo, es lo más cercano que tengo ahora mismo a mí, lo tengo pegado a la boca. Es de la marca Shure. Shure es una marca muy famosa de micrófonos con sede en Illinois, es la que hacía los micrófonos famosos de Elvis Presley, el SH55. Este no está hecho con un SH55, pero tengo un SH55 que me compré y que se puede ver en los directos que hago por YouTube. Bien, es un micrófono que sigue sonando muy bien, a pesar de ser un micrófono de los años 50, pero este no. Este en concreto es un micrófono de lo que se denomina emisión o broadcasting, y este lo compré en una tienda alemana. Pensaréis, ya está, esa tienda alemana se lo compró a los estadounidenses en Illinois. No está hecho en Illinois, está hecho en México, en una fábrica que Shure tiene allí. Yo lo compré en una tienda alemana por internet y me lo enviaron a casa en Madrid. Fíjate si dio vueltas el micrófono, a cambio de un precio muy razonable, o al menos me lo parecía a mí, y ajustado a mi presupuesto, lo cual era importante. Recibí un micrófono profesional de la marca Shure, el modelo SM7B, que es un micrófono profesional muy bueno, que espero que me dure toda la vida o casi, y que me sirve para hacer este programa y ganarme la vida honradamente. Yo no sé cuánto ganan los operarios mexicanos que lo han fabricado, no tengo ni idea, ni qué comisión se quedó la tienda online alemana que me lo vendió, ni cuánto costó transportar este micrófono en un contenedor desde México hasta Europa y luego en un camión desde el almacén en Alemania hasta mi casa, o en varios camiones. Lo que sí sé es que este micrófono resolvía mi problema y el precio era bueno.
Pongamos por caso que el gobierno español se pone peronista, ya se ha puesto, lo que pasa es que tiene una serie de límites. Es decir, se pone peronista al máximo, sale de la Unión Europea y decide que hay que fabricar micrófonos profesionales aquí en España porque lo dicen ellos. En ese caso ya no podría comprar micrófonos Shure, porque son estadounidenses y se hacen en México. Tampoco podría comprar micrófonos de la marca Rode porque son australianos, o de la marca Sennheiser porque son alemanes, o de la marca AKG porque son austriacos. Bueno, ahora ya no son austriacos, recientemente los compró esta empresa mítica también, una empresa de California. Nada más podría tirar de micrófonos hechos en España, que no sé si habrá, si te soy sincero, pero si los hubiese, pues tendrían un mercado pequeño y cautivo, por lo que los precios serían altos, la disponibilidad de micrófonos baja y la calidad seguramente también. Bien, eso es lo que habría conseguido esa legislación peronista, proteccionista, en el caso de que se diese. Es decir, me lo habría puesto difícil a mí, que solo quería un micrófono para emplearlo en mi trabajo y con el que crear riqueza, de la que el propio Estado se va a beneficiar vía impuestos, nada más. Me obligarían a comprar un micrófono hecho en España, seguramente más caro, seguramente peor, por lo que el único beneficiado real de esa medida sería el empresario que lo fabrica, que tiene el mercado a su disposición, o los dos empresarios que lo fabrican. He puesto el ejemplo del micrófono, ya os digo, porque es lo que más cerca tengo, pero podéis aplicarlo a casi cualquier cosa. Si esto lo llevamos a los productos de consumo, podrías decirme, no, claro, vale, para las empresas es correcto, porque a su vez esos son bienes de equipo que van a utilizar para fabricar otras cosas, ¿no? Pero claro, ¿por qué tenemos que comprar teléfonos hechos en China cuando deberíamos hacer los teléfonos aquí? Bien, pero no es así, no se funciona así. Tendríamos un caso muy parecido al del micrófono. Si quieres comprar un teléfono celular, por ejemplo, pero claro, no puedes porque todos se fabrican en China, o casi todos. Así que hay que cerrar el mercado y forzar a que aparezcan fabricantes locales. Esto, por cierto, ya se hizo en Argentina, ¿eh? Por eso se ensamblan, mejor dicho, teléfonos móviles en la Patagonia, en la Tierra del Fuego, exactamente. Dependiendo del tamaño del mercado, lo que hacen es teléfonos chinos, llevan las piezas en barco hasta la Tierra del Fuego y allí los ensamblan. Bien, dependiendo del tamaño del mercado, pueden aparecer pocos, uno, dos, quizá ninguno, y en todos los casos la gama de teléfonos en oferta sería pequeña y su precio elevado. Y la verdad es que tú solo querías un teléfono para hablar con tus amigos, tus familiares, echar alguna partida, algún videojuego de vez en cuando, hablar por WhatsApp, etcétera, hacer fotografías con su cámara, pero ya no podrás hacerlo, o te costará mucho más hacerlo. El único, de nuevo, que se habrá beneficiado de eso será el empresario local que fabrique o que ensamble esos teléfonos. Podría arguirme en este punto que si todo se hace fuera, nos empobrecemos. Bien, no nos empobreceríamos, pero la realidad nos cuenta una historia bien distinta. Europa y Estados Unidos llevan décadas perdiendo industria, pero no son lugares más pobres. Todo lo contrario, son lugares más ricos que hace 40 años. Una parte de la producción se ha ido a Oriente o a México, mismamente como el caso de estos micrófonos, pero otra continúa aquí y se ha ido expandiendo y sofisticando. Los países del primer mundo simplemente se han especializado en la parte alta de la cadena de valor, la relativa al conocimiento. Si abres tu mercado, como es el mercado europeo, está abierto, el estadounidense, pues ese mercado tendrá que especializarse en lo que mejor se le da a hacer y donde tiene menos competencia global. Los españoles ya casi no construimos barcos mercantes, como hace 70 años o 60 años. España fue uno de los lugares, una de las potencias de construcción naval, los años 60, el siglo pasado. Pero en cambio, y hoy se construyen muy pocos, en cambio la construcción de yates de lujo o de trenes de alta velocidad, bueno, y de toda la tecnología, que eso es lo que vale realmente, que les hace funcionar, es una actividad muy lucrativa. En España hay dos fábricas, las dos nacionales, por cierto, de trenes de alta velocidad, más luego otras que fabrican componentes para trenes de alta velocidad de marcas extranjeras. Esto sucede en toda Europa, ¿eh? Un lugar, por cierto, como te digo, muy abierto al comercio internacional. Mira, te voy a poner un ejemplo porque con los ejemplos se enseña muy bien. Mira, cerca de Madrid, eres argentino y seguramente no conozcas el lugar, pero cerca de Madrid, al sur de la ciudad, hay una ciudad tradicionalmente industrial llamada Getafe. Está muy cerquita, estará como a 10 o 12 kilómetros de Madrid. Mira, hace unos años cerró allí una planta siderúrgica bastante grande. Se organizaron en aquel momento algunas manifestaciones y el tema de los sindicatos, los trabajadores que se quedaban sin empleo, etcétera, y el tema salió mucho en la prensa local. Bien, pues no muy lejos de esta planta siderúrgica, que era muy contaminante, por cierto, más cuando ibas en la autopista hacia Toledo la veías a uno de los lados, aparte de contaminante era muy fea, pues como todas las plantas siderúrgicas. Bien, pues no muy lejos de esta planta siderúrgica
que su producto final era acero corrugado exactamente, tenía que soportar el acero corrugado que por supuesto fabricaban y siguen fabricando los indios o los chinos. Pues estos de los aceros de Getafe tenían que ver como a lo de la misma ciudad, que debe de tener unos 200.000 habitantes, se fabricaban y se siguen fabricando productos de alta tecnología. Allí hay una factoría muy grande en la que se fabrica la cola de los aviones Airbus. Bueno, y otros muchos elementos, como, no sé, los carenados ventrales de los aparatos o piezas de fibra de carbono. Bien, esta factoría de Getafe da trabajo a 6.000 personas directamente. Trabajo de muchísima calidad, porque la ingeniería, el diseño, la fabricación, el montaje de componentes aeronáuticos, todo se lleva a cabo allí, por parte de personal muy cualificado. No sé, entre una fundición y una fábrica aeronáutica de alta tecnología, en fin, creo que no hay color. Es mejor importar el acero que necesites y exportar aviones o colas de aviones. Esto de Getafe es extensible a otros países, ¿eh? Allá donde impera el libre comercio, el nivel de vida es más alto, la economía se sofistica y el consumidor y las empresas salen ganando. Así que no hace falta que te dé muchas más razones por las cuales es mejor tener las fronteras abiertas, tanto para la importación como, por supuesto, para la exportación. Vamos ahora con Sergio, que nos habla del agotamiento de los recursos, otro tema del que ya hemos hablado aquí en la contrarréplica. Desde mi punto de vista, la respuesta magistral a esta pregunta la tiene el profesor Miguel Anxo Bastos en un vídeo en el que habla de la falacia del agotamiento de los recursos. Recomiendo a quien no lo haya visto pues que acuda a él. Y ahí pone 2 o 3 ejemplos, ¿no? De por qué esto es una falacia, por qué el agotamiento de recursos realmente no existe. La respuesta, a modo de spoiler, la doy al principio. Él dice que el recurso por antonomasia es realmente la innovación, en tanto que nosotros no queremos gasolina, lo que queremos es un medio de combustión que nos permita transportarnos. Y en ese sentido, la innovación es infinita. Decía, hoy, un coche de hoy consume 100 veces menos. Eso es un estudio que sacó Mercedes hace unos años. Un coche de hoy consume 100 veces menos que un coche de hace 50 años, ¿no? Lo cual significa que hoy, de forma económica, tenemos 100 veces más gasolina que hace 50 años. No menos, sino más, 100 veces más. Por otro lado, también ponía el ejemplo, ¿no?, de la gente que, hubieron unas medidas, si no recuerdo mal, en Francia, pero Francia, que fuera en Francia es posible que esté equivocado, pero hubieron unas medidas que protegieron las reservas de carbón. Se pensaba que el carbón se iba a agotar y que iba a ser una tragedia, porque entonces no habría un medio un combustible con el cual mover a las personas y mover la economía, los materiales, etcétera. Y dice, ¿para qué ha servido que aquella gente ahorrase carbón si hoy en día el carbón no sobra? Nadie quiere carbón. Carbón no sirve para nada. Dice, pues solamente sirvió para que aquella gente lo pasara mal. Es absurdo el ahorrar. Y una anécdota que me llamó mucho la atención, que contaba Miguel Anxo Bastos, es que había un economista en la televisión norteamericana que salía en un programa diciendo pues esto, que los recursos se iban a agotar, que esto sería un caos, tal, había que ahorrar incluso papel, creo que decía, ¿no?, que se iba a agotar el papel y este hombre almacenaba papel en su casa. Entonces llamó un economista que al final se demostró acertado, en el que, le decía, dice, mire, usted dice que se van a agotar los recursos, ¿no? Sí. Bien, en economía, ¿qué pasa cuando un recurso se agota? Que su precio sube. Es más escaso, su precio sube. Perfecto. Coja usted
materias primas, las que usted quiera. Y dentro de 20 años veremos si efectivamente su precio ha subido, en tanto que hay menos, o si su precio ha bajado. Y bueno, pues evidentemente ganó por goleada, porque cada vez hay más materia prima disponible. Entonces nada, espero que dé respuesta. Te mando un abrazo fuerte y gracias por el programa, como siempre. Bueno, Sergio, ya sabes aquello de que el último barril de petróleo se venderá por 0 euros. Y se venderá por 0 euros porque nadie lo querrá. Ya no servirá para nada y entonces pues se quedará huérfano ese barril de petróleo. Quizás se lo lleven a un museo. Bien, esto es lo que aprendemos de la historia. De nuevo vamos a dejarnos de teorías y vamos a aprender de lo que hicieron nuestros antepasados, que nunca está de más. Es decir, que es una cosa muy académica, ¿no? El desdeñar la observación, cuando las primeras conclusiones debes de sacarlas siempre de la observación. ¿Qué es lo que observamos en la historia de la humanidad? Observamos que cuando un recurso amenaza con acabarse, sus precios suben y esa información basta para ir buscando sustitutos. Los profetas del fin de los recursos, muy habituales desde hace ya medio siglo, suelen ignorar esta enseñanza tan elemental que nos dejaron nuestros antepasados. Piensan que ya la historia se ha detenido y que nada va a cambiar, que no se va a inventar nada nuevo y que todo va a estar como hasta ahora. Es decir, tienen una aproximación estática a la historia, no dinámica, y esa es la base de su error. La inventiva humana, si algo nos ha demostrado, es que es infinita, si se la deja actuar, evidentemente. Vamos, que no se debe apostar nunca contra un ingeniero porque encontrará el modo de hacer o de obtener algo. Sí, quizá le lleve 2 o 3 generaciones, pero lo terminará haciendo. Luego hay otro elemento importante que suele pasar desapercibido cuando se aborda el tema del agotamiento de los recursos, ¿no? Y es que muchos de los recursos que ponen en marcha y hacen funcionar nuestro mundo son reciclables. De hecho, la mayor parte de ellos. Y no estoy hablando solo de los bienes agrícolas, que podemos cultivarlos sin parar. Las frutas o el trigo o la cebada. Son pues una nueva cosecha, otra nueva cosecha, otra nueva cosecha. Eso es completamente renovable y más que reciclable, es renovable porque vamos cultivando nuevo. El carbón y el petróleo no son ni renovables ni reciclables, pero sí lo es, por ejemplo, el hierro, lo es el cobre, lo es el papel, o mejor dicho, la celulosa de la que sale el papel. De hecho, casi todas las materias primas son reciclables. El zinc que se está extrayendo ahora de una mina en este preciso instante estará en el mercado durante siglos, quizá milenios, porque el zinc es 100% reciclable, sin perder ninguna propiedad física o química. Lo mismo sucede con el estaño o con el plomo. Respecto al papel, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? El papel se cultiva en bosques dedicados a eso, generalmente de eucalipto, de pino. Si al reciclaje continuo de las materias primas, y las estamos reciclando continuamente, le sumamos las ganancias en eficiencia, lo que tenemos es que ciertos materiales se usan menos o se dejan de usar directamente. Mira, los aviones se hacían de aluminio. Todavía se sigue haciendo parte de los aviones de aluminio, pero desde luego los grandes ya se han dejado de hacer de aluminio. Una aleación especial de aluminio que incorpora otros elementos como el magnesio, el cromo y no sé cuántos más. Bien, en la nueva hornada de aviones comerciales, que empezaron pues hará cosa una década, los fuselajes ya no emplean casi el aluminio, sino fibra de carbono, que es un material sintético. ¿Por qué lo han dejado de utilizar? Os preguntaréis. No sé, ¿acaso porque se estaba acabando la bauxita, que es el mineral del que proviene el aluminio? Pues no, bauxita hay de sobra. Pero la fibra de carbono es más ligera y así el avión consume menos combustible. Así que no es porque le tengan manía al aluminio o porque el aluminio se esté terminando, sino porque han encontrado una alternativa mucho más eficiente para construir aviones, que de lo que se trata es de que sean resistentes simplemente, que pesen poco para que no quemen tanto combustible. Bien, estos aviones de carbono hoy nos parecen lo más moderno. Y de hecho algunas aerolíneas, cuando los compran, el 787 de Boeing o el Airbus 350, se encargan de anunciarlo y ponen a hacer publicidad con ellos, como tenemos lo más de lo más. Pero se están investigando compuestos de todo tipo, compuestos de matriz cerámica, incluso fibras inspiradas en las telas de araña. Los ingenieros están en eso ahora, los ingenieros de materiales. Bien, ¿eso significa que el aluminio va a dejarse de usar ya? No, se empleará en otras cosas. El aluminio, por cierto, es 100% reciclable también, ¿eh? El aluminio que hoy conforma, no lo sé, una lata de cerveza, en el pasado quizá conforma un avión o el chasis de un iPad, que están hechos de aluminio. En esto del final de los recursos, y es algo recurrente, yo lo llevo escuchando toda mi vida,
y siempre se van a acabar seguro. Además, en el curso de tu propia vida vas a ver cómo no se acaba el hierro, algo así. Yo creo que hay más de miedo milenarista que de realidad. Los recursos no se van a acabar. Y en el caso de que algunos efectivamente se acaben, porque se acaben, pues nuestros descendientes ya encontrarán el modo de sustituirlo con otros. Bien, seguimos con Nicolás, que nos habla de la carrera espacial. Muy buenas tardes, Fernando. Un saludo para ti, para toda la audiencia y una felicitación por tu programa. Bueno, estaba escuchando ahora la contra de hoy domingo y había un oyente que decía que los rusos ganaron la carrera espacial. Bueno, tú bien lo has dicho, la carrera espacial todavía no ha terminado. Es un continuo. Lo que sí ganaron los americanos fue la carrera a la Luna, eso es obvio, es notorio. Además hay otro motivo por decir que los rusos no ganaron o los soviéticos no ganaron la carrera espacial. Primero es que solamente la NASA tiene más de 20.000 patentes tecnológicas. No sé si la Agencia Espacial Soviética o la actual rusa pues tendrán ese nivel de cantidad de patentes. Y otra cosa que también nos da una idea de quién, ya no es cuestión de ganar, sino de quién aportó más tecnológicamente al mundo, que es realmente lo que tenemos que mirar, es que fueron los americanos. Porque como la NASA, cuando a la NASA hacía un requerimiento, pues yo qué sé, de lo que fuera, un componente o un sistema. Entonces, claro, los rusos ¿qué hacían? Construían el sistema y punto. Los americanos no, las empresas competían para cumplir esos requerimientos y añadirles extras pues para ganar el concurso y fabricar ese componente. Entonces, claro, esta competencia entre empresas para lograr contratos de suministrar componentes o de suministrar equipos a la NASA, pues lo que provocó fue que se mejorara la tecnología, reduciendo pesos, mejorando rendimientos y todo eso. Bueno, una idea, para que te hagas una idea. Hay un podcast de ciencia que se llama Radio Skylab, que lo hacen unos paisanos míos de Las Palmas. Y en un especial que hicieron sobre la llegada del hombre a la Luna, dijeron una cosa, dieron un concepto muy explícito y muy ilustrativo de lo que es. Decía, cuando tú abrías por ejemplo, un satélite, digamos el Sputnik o cualquier satélite ruso, los componentes que veías dentro, eléctricos y electrónicos, son componentes que tú puedes encontrar en cualquier ferretería o en cualquier tienda de suministro de componentes eléctricos o electrónicos que encuentras pues, en el barrio. Mientras que cuando abrías un equipo norteamericano de la misma época, encontrabas una tecnología que no estaba disponible en ningún sitio y una tecnología especialmente desarrollada. Luego esa tecnología pasó, digamos, se democratizó y pasó al gran público. Pero esa es realmente la aportación, es decir, la carrera al espacio sí es importante, pero el aporte tecnológico y el avance tecnológico que hicieron los norteamericanos no lo hicieron los soviéticos. Y no sé si la estación Mir fue la primera, que no creo que fue la primera estación Mir. Creo que la primera estación espacial que hubo fue el laboratorio espacial Skylab, que se lanzó después del Apolo 17, que fue el último que fue a la Luna. Se modificó el cohete Saturno V y en la cofia de arriba, en cambio de llevar el módulo lunar, lo que era el LEM y el módulo de mando, pues llevaba el laboratorio espacial. Y se lanzó con Saturno V, creo que fue el último Apolo, que fue el 17, fue en el año 71, y creo que el Skylab se lanzó en el año 72. Hablo así de memoria, no me hagas mucho caso. Pero bueno, en definitiva, yo creo que lo que hay que mirar es si quién ganó o quién dejó de ganar, más que por los logros, es por el legado tecnológico que han dejado a la humanidad. La carrera espacial de los años 60, como la Segunda Guerra Mundial de los 40, la ganó el capitalismo estadounidense. Y no hay que darle muchas más vueltas.
Una economía tan dinámica, tan innovadora, tan amiga de correr riesgos como la de Estados Unidos, pudo pasar por encima de los comités soviéticos, que aunque contaban con grandes científicos, los físicos soviéticos eran de altísimo nivel. Muchos de ellos, al caer el muro de Berlín y descomponerse la Unión Soviética, terminaron en Estados Unidos, por cierto. Bien, esos comités centralizados, burocratizados, no pudieron aguantar el pulso en apenas unos años. En el caso de la Guerra Mundial, ahí tenían no a los soviéticos, sino a los nazis, que también eran muy amigos de planificarlo todo. Cuando la Armada de Estados Unidos necesitaba una fragata, y esto es extensible a un avión de combate, a un tanque, a un carro. Bien, en el caso de las fragatas hacían un concurso y exigían que estuviese lista en un mes, porque urgía mucho ponerla en el Teatro del Pacífico. Los astilleros, con tal de llevarse el contrato, se las apañaban para tener la fragata lista en un mes. Bien, con la carrera espacial pasó algo similar. Pongamos, por ejemplo, el módulo lunar, que es lo que aterrizó en la Luna, es decir, lo que alunizó en la Luna, en la que iban los astronautas, los dos que tocaban el suelo lunar. Bien, la NASA puso las especificaciones, lo que necesitaban conforme al proyecto, y lideró, por supuesto, ese proyecto y lo coordinó. Pero por sí sola no podía realizarlo en tan poco tiempo. Así que entraron varios contratistas. Lo que hizo la NASA, el gobierno americano, fue poner el dinero encima de la mesa. Por ejemplo, en el caso del módulo lunar, Rocketdyne hizo el sistema de descenso para alunizar. Raytheon se encargó de la computadora. Hamilton Standard hizo los sistemas de control del ambiente interior para que se pudiese respirar dentro del módulo lunar. Bell Aircraft, de los helicópteros, hizo el sistema de ascenso para despegar de la Luna, y bueno, y así unas cuantas más empresas pero en todos las cadenas. El proyecto Apolo es, bueno, una gran historia de contratistas. La NASA lo que se limitó es a coordinar aquello, que se puso en marcha en 1962, y en 1968 pues estaba ya listo para hacer pruebas, y un año más tarde el módulo lunar estaba en la superficie de la Luna. Luego, respecto a la primera estación espacial, no fue la Skylab, fue la Salyut 1, que la lanzaron los soviéticos en el año 1971. El Skylab no llegó hasta 2 años más tarde, hasta 1973, cuando ya habían cerrado el proyecto Apolo. El último Apolo volvió a la Tierra a finales de 1972. Fue simplemente una prueba. Tenían efectivamente todavía lanzadores de Saturno V y pensaron, bueno, pues aprovechar parte de todo ese material. Llegaron a subir incluso con naves Apolo hasta era la cápsula en aquel entonces, ¿no? En el módulo lunar, que ya no les hacía falta, solo la cápsula de esas naves, ¿no? Llegaron a subir al Skylab, que estuvo, si mal no recuerdo, un par de años en órbita. Pero no les gustó mucho. A partir de mediados de los 70, los estadounidenses se concentraron en el transbordador espacial, que en cierto modo era una estación espacial reutilizable, que subía y que bajaba. Los soviéticos lo que hicieron fue apostar por las estaciones espaciales una vez Estados Unidos había llegado a la Luna. Ahí ya no había más competencia. Bueno, pues vamos a continuar por el tema de las estaciones espaciales, que además tenían un par de ventajas importantes. Bueno, la primera es que les permitían experimentar en el espacio un montón de cosas, grandes periodos de tiempo. El hombre que más tiempo ha estado en órbita fue un ruso, ya en los años 90, que se tiró año y pico en el espacio. Eso por un lado. Y luego por otro, y esto es más importante, las podían utilizar con fines de defensa, como observatorios. La Salyut tenían unas gemelas llamadas Almaz, que dependían directamente del Ministerio de Defensa soviético y que iban equipadas de un cañón. No es broma, llevaban un cañón, nunca lo llegaron a disparar, obviamente. Creo que hicieron algunas pruebas y poco más, por si Estados Unidos, no sé, se echaba la manta a la cabeza y enviaba una cápsula tripulada para desorbitarlas, ¿no?, estas estaciones. De hecho, en los años 80, las Almaz ya se transformaron directamente en satélites espiano tripulados. Pero vamos, los soviéticos siguieron insistiendo en esto de las estaciones espaciales, llegaron a tener un conocimiento, un know-how, que se dice ahora, bastante grande de esto. Hicieron su gran apuesta, fue la estación Mir, que era una cosa ya mucho más sofisticada, estaba hecha con varios módulos y estuvo en órbita un montón de años, del 86 al año 2001, que es cuando empezó a orbitar la Estación Espacial Internacional, que sigue todavía ahí arriba y que creo que está habitada por 6 personas. Bien, terminamos ya, lo hacemos hoy, llevamos un programa muy tecnológico, una contrarréplica muy tecnológica. Terminamos con Pablo, que nos habla sobre robotización, concretamente para cuestionarla. Yo creo que la robotización elimina empleos y no estoy de acuerdo con eso de que se crean mucho más, o que se sustituyen por otros empleos, por ejemplo, los que reparan las máquinas, ¿vale? Porque siempre van a ser muchos menos. O sea, una persona que repare máquinas puede reparar 100 máquinas
y esa máquina va a hacer el trabajo de muchas más personas. Pero sí es cierto que siempre hay otros sectores y otras necesidades que, que pueden ser cubiertas y que seguramente en el futuro pues serán cuestiones artísticas, cuestiones de servicios que, que podrán desempeñar los seres humanos y no las máquinas. También hay que tener en cuenta que para mí más importante si crea o no crea empleos es cuánto tienes que trabajar para mantener un nivel de vida. Si por ejemplo pensamos que, por ejemplo, para crear un melón, ¿cuál sería el coste del melón si es una máquina la que lo planta, otra máquina la que lo riega, otra máquina la que lo recolecta, otra máquina la que lleva el agua, otra máquina la que lo parte y la que te lo lleva al supermercado directamente a casa? Siendo esas máquinas eléctricas solares, por ejemplo, el coste del melón tiende a cero, porque realmente todo lo ha hecho una máquina autónoma, ¿vale? Entonces, realmente, para vivir requerirías cada vez menos cantidad de trabajo, con lo cual incluso se podría, si antes para conseguir los bienes necesarios tienes que trabajar 8 horas, pues igual ahora podrías trabajar 4 horas y tendrías el doble de gente trabajando, ¿vale? O incluso más aún, podrías llegar a trabajar menos porque los bienes, la productividad de la tecnología acaba siendo tan grande que prácticamente no necesitas trabajar para conseguir las cosas, ¿vale? Y si lo contraponemos, porque mucha gente dice que hay que ponerle impuestos a las máquinas, ¿vale? Ese mismo melón, fabricado con impuestos, costaría el impuesto de la máquina que lleva el agua, el impuesto de la máquina que lo planta, el impuesto de la máquina que lo lleva luego al supermercado. Al final, el melón costaría lo que quiera el Estado que cueste. Y tú seguirías siendo esclavo del Estado y tendrías que seguir trabajando las horas que quisiera el Estado, ¿sabes? Porque la productividad al final que se ha generado en todos estos años de aumento tecnológico, básicamente se lo ha comido el Estado en impuestos. La mejora del nivel de vida no tiene nada que ver con para mi gusto, para mi entender, con la mejora del nivel de vida que se ha trasladado a las personas. Yo creo que hemos hecho un flaco favor con estos estados tan grandes y tan elefantiásicos. Gracias. En serio, Pablo, creo que el tema se te ha hecho bola. Has empezado con unas máquinas que recogen melones y has terminado con los impuestos. A ver, lo estás centrando todo en el trabajo. El trabajo no es más que un factor necesario para producir algo. Necesitas también capital y suelo. Si partimos exclusivamente del trabajo, deberíamos eliminar incluso los vehículos a motor. Bueno, los vehículos a motor y los animales de tiro. Así, para llevar una tonelada de naranjas, en lugar de hacerlo en un camión, pues lo hacemos a pie desde la huerta con gente que lleva un saco a la espalda. Ese saco, naturalmente, debería haberse tejido a mano con esparto cultivado y recogido a mano ahí en ese mismo lugar. Tendríamos que volver al neolítico temprano y nuestra vida sería miserable. Por descontado, nadie comería naranjas, salvo quien las cultiva o quien vive muy cerca de esos cultivos. Como explicaba en aquel programa en el que hablábamos de la robotización, la historia humana es la historia de gente devanándose los sesos para automatizar el trabajo y sustituir la mano de obra humana por animales primero y máquinas después. Ese proceso iba liberando mano de obra de trabajos monótonos, repetitivos, penosos, mano de obra que por supuesto no se quedaba ociosa. Se empleaba en los segmentos superiores de la cadena. Lo que tenemos ahora son máquinas que toman una gama limitada de decisiones autónomas. O sea, es lo que denominamos robot. Y eso está permitiendo, pues una vez más, liberar mano de obra que se emplea en otras áreas. Luego, respecto al nivel de vida, pues no sé, creo que convendrás conmigo en que es mucho más alto el nivel de vida de un agricultor del primer mundo, rodeado de maquinaria, alguna realmente sofisticada, especialmente la dedicada a la cosecha, que para un labrador del Chad, que se vale del azadón, del arado romano y de sus propias manos. Bien, ese labrador está deseando contar con maquinaria, porque le hará la vida más sencilla, aumentará su producción y podrá ya de paso enviar a sus hijos a la escuela, a que aprendan, en lugar de tenerlos doblando el lomo con él en el campo. La robotización, en resumidas cuentas, es una continuación de algo que los seres humanos practicamos desde hace miles de años y que nos ha permitido ser más y vivir mejor, no ser menos y vivir peor. Así que, como ves, esto de que va a generar desempleo, ¿por qué va a generar desempleo esta generación de máquinas si no la generó la anterior o la otra? Bien, si lo haces exclusivamente
estático y te fijas en el día, pues quizá si pones la película a correr te darás cuenta, Pablo, que no es así, porque nunca ha sido así. Bien, pues con esto terminamos ya, vamos a ir cerrando la contrarréplica de hoy. Mañana es lunes, que no necesariamente tiene por qué ser malo. Será malo en España porque está haciendo un frío de 1000 demonios, pero nada más. Me parece a mí que en lugares como Chile o Argentina hoy es un día maravilloso porque están entrando, se dirigen ya de cabeza hacia el verano. Pero bueno, tendremos que soportar los meses que nos quedan por delante aquí en el hemisferio norte. Entre tanto, ya sabéis, me despido de vosotros. Hasta mañana.